Desde hace un tiempo, el tema del salario mínimo, como tú bien mencionas, se ha querido clasificar en el tamaño de las empresas, pero más que el tamaño, viene y surge una clasificación particular que nace no de manera improvisada, sino de la ley de MIPYME. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a esta nueva entrega. Recuerden sobre todo que su mirada es importante para nosotros, así que además de invitarles a que nos sigan a través de las redes sociales, lamirada.tv en Instagram y lamirada-tv en la red social X, ahora queremos estar más cerca, así que tenemos un número de WhatsApp disponible que es el 829-761-6773, que usted podrá utilizar para dejarnos saber qué temas le inquietan o le interesan, qué hecho ha sucedido en su entorno y puede mandarnos el video para hacernos eco. Esa es la intención, porque la mirada de todos es fundamental. Ya escucharon parte del contenido que tendremos para ustedes esta noche. Estamos expectantes en lo que será mañana a las 10 en punto de la mañana, la rendición de cuentas del presidente Luis Abinader ante la Asamblea Nacional. Ahí obviamente pues se hará un recuento de los logros alcanzados a lo largo del año 2024, de los retos superados, según reza la nota que emitió el Palacio Nacional. Tendrá obviamente participación en el Te Deum en la Catedral a las 12:30 y a las 4 de la tarde encabezará el tradicional desfile militar que se efectuará a lo largo de la avenida George Washington. Así que, mientras tanto, nosotros aquí tenemos el interés de que juntos veamos algunos de esos hechos irrelevantes, locales y globales. Vamos a darle paso a Catherine Fermín para que ponga la mirada en las noticias. El Comité Nacional de Salarios aprobó un aumento salarial del 20% a los sueldos mínimos del sector privado no sectorizado, como lo propuso el gobierno, para ser aplicado en dos partidas, un 12% el 1 de abril y un 8% en febrero del 2026. El cuarto tribunal colegiado del Distrito Nacional dictó este miércoles una condena de 5 años de prisión contra Francelis María Furcal Rodríguez, acusada de matar al comerciante chino el 21 de abril del 2021 en una ferretería en el ensanche Gregorio Luperón del Distrito Nacional. El tribunal declaró culpable a la imputada, que según las pruebas presentadas, tras una agresión previa de la víctima, captada por las cámaras de seguridad del establecimiento. La Policía Nacional apresó a 2 hombres y emitió una alerta de captura internacional contra otros 3 por su presunta implicación en el asesinato de 2 personas, cuyos cuerpos fueron encontrados calcinados dentro de una jipeta en la autopista Duarte, cerca de Loma Miranda, en la provincia Monseñor Noel. Aerodón anunció el fortalecimiento de las medidas de control en la zona de salida del Aeropuerto Internacional de las Américas para eliminar la presencia de operadores informales de renta de vehículos que no cuentan con las acreditaciones necesarias. Las medidas de control que se encuentran vigentes en el área pública de llegada y han estado buscando erradicar la presencia de operadores informales de renta de vehículos, muchos de los cuales no cuentan con las autorizaciones de las autoridades competentes. Aerodón aclaró que no se les impide trabajar, sino que están regularizando esa situación dentro del aeropuerto. Al menos 2 militares y varios civiles murieron en un nuevo ataque de pandillas contra un barrio en la capital haitiana, Puerto Príncipe. Los delincuentes incendiaron viviendas y provocaron deslizamiento de decenas de personas. Aunque la policía desplegó sus unidades, no logró evitar que las pandillas tomaran parte del barrio. El tema del momento es que finalmente el Comité Nacional de Salarios
estableció un 20% de aumento en el sector privado para aquellas empresas que no pertenecen a los sectores como turismo, gastronomía, hotelería y agricultura. Los empresarios habían ofrecido solo un 10%. Los sindicalistas reclamaban un 30%. El presidente había propuesto y puesto sobre la mesa ese 20% que finalmente el comité acogió. Hay que recordar que ese Comité Nacional de Salarios es tripartito, está compuesto por el Estado, por los empresarios y por los sindicalistas. Tenemos ahora a nuestro invitado para abordar esas aristas que tienen que ver con todo esto y lo que representa, pero antes damos paso a la mirada en contexto, como siempre, con Luis Villaverde. Habemus Aumentum. De esa manera se sella el acuerdo definitivo entre los patronos y los sindicalistas para realizar un aumento escalonado al salario mínimo en la República Dominicana. El ajuste será aplicado en dos partidas, un 12% el 1 de abril y un 8% en febrero del 2026 para el sector privado no sectorizado. El encuentro tripartito contó desde el principio con una propuesta sobre la mesa del 20% indicado por el presidente Luis Abinader, sumándose de inmediato el 30% que pidieron las centrales sindicales. También hay que anexarle que desde que se produzca el aumento, los comerciantes incrementarán el valor de algunos productos claves. Lo mismo sucederá con el precio del pasaje del transporte colectivo, el cual será reajustado, como es de esperarse en esta clase de escenarios, debido a que es algo que ha ocurrido como una constante en la República Dominicana. Sin embargo, pese a que el aumento no bastará para suplir todas las necesidades básicas de una familia de 4 miembros, y que casi de inmediato será absorbido por los comerciantes, usureros y transportistas, ese ingreso extra representa un alivio, aún así, para los hogares más empobrecidos de la República Dominicana. Con nosotros ya está Jorge Taveras, es un experto en derecho laboral y nos ayudará a airear este tema tan importante y trascendente que tiene tanto que ver con la dinámica económica del país. Bienvenido a La Mirada, Jorge. Muchísimas gracias. Hay que recordar que las empresas están también clasificadas en grandes, medianas, pequeñas, microempresas. La primera pregunta sería, ¿afecta realmente por igual en las proporciones debidas, porque los salarios mínimos también varían de acuerdo a esa clasificación, a todas las empresas o cómo va a impactarlas? Sí, buena pregunta. Desde hace un tiempo, el tema del salario mínimo, como tú bien mencionas, se ha querido clasificar en el tamaño de las empresas, pero más que el tamaño viene y surge una clasificación particular que nace no de manera improvisada, sino de la ley de MIPYMES, donde se establecen dos criterios fundamentales. Por un lado, el tema de la cantidad de trabajadores y por otro lado, las ventas anuales brutas de esa empresa para realizar esta clasificación y ver si esa empresa encaja en uno u otro parámetro. Y a partir de ahí vemos esa clasificación que se viene dando cada vez que el comité se reúne. Sin embargo, hay algo particular que se le debe prestar atención y es el hecho de que la resolución, a diferencia de la ley de donde se inspira para esta clasificación, hace una aclaración que no necesariamente es conveniente, y es que marca que si existen dos criterios, si una empresa clasifica en dos criterios distintos, ya sea porque tiene una cantidad de trabajadores de una, pero unas ventas de otra clasificación, aplicará automáticamente a la que es mayor, lo cual no es así en la ley. En la ley es que tú tienes que cumplir con ambos criterios para cruzar ese umbral. ¿Pero dónde se aplica entonces la diferencia? ¿En la Dirección General de Impuestos Internos o cómo? No, ¿O para fines del salario? Para fines del salario. Para fines del salario. Exactamente. Entonces, al hacer esto, indica que este umbral cruza es para la clasificación mayor, no para la menor. Y eso puede ocasionar un daño importante, porque que una empresa cumpla con cierta cantidad de trabajadores no necesariamente quiere decir que su realidad económica se ajuste a una empresa que sea superior a ese criterio. Porque si la clasificación, por ejemplo, indica que aplica 50 trabajadores y 8 millones de
de ventas anuales, pero esa empresa, por alguna razón, tiene 54, vamos a decir, un promedio apenas de 4 o 5 trabajadores extra, pero con unas ventas, o sea, con una realidad económica de una empresa pequeña, pero cruza a una clasificación de mediana y no es, ¿verdad?, razonable o coherente que por un criterio de esa categoría sube inmediatamente a eso. Yo entiendo que es un punto que debe revisar, porque si bien es cierto que está bien sectorizar, clasificar, porque se presume que se hace por una realidad de cada empresa, hacer esa distinción es peligrosa porque no va a ir en consonancia con una economía sostenible para esa empresa. Hay que recordar que lo que se resolutó en la comisión con este 20% se va a aplicar en dos partidas, un 12% a partir de abril de este año y el 8% restante a partir de febrero del año 2026. De paso, nos gustaría invitarle a que usted nos deje saber qué opina sobre este aumento salarial a través de la línea telefónica, que es el 809-689-7995. Recuerde que su mirada nos importa. Sabemos que el salario mínimo todavía, obviamente, no alcanza lo que es el costo de la canasta familiar. Así es. Pero habitualmente solo se ve del lado de los empleados. Sin embargo, para las propias empresas, eso también va a representar, si bien es un acto de justicia, obviamente, porque Claro hay que sí. tratar de ir paliando un poco las exigencias del costo de la vida, muchas veces se obvia la carga que ya tienen las empresas. No hablemos de las grandes, que tienen cómo manejarse mucho mejor y subterfugios de lo más interesantes. Hablemos de esas pequeñas y las micro, que es diferente, que tienen que adecuarse con suplirse de energía eléctrica por si falla la de la calle, que tienen que pagar una serie de impuestos adicionales, aparte del alto impuesto que se paga por las ganancias y demás. Hablemos de ese impacto. Claro que sí. Como bien mencionas, el tema del salario mínimo es vital, y es tan vital que precisamente por eso hay una intromisión del Estado para regular este aspecto, porque es una justicia social que necesita hacer una intervención estatal para asegurarse, y realmente el trabajador necesita de esa protección. Sin embargo, y como bien mencionas, no podemos olvidar las realidades de algunas empresas que no siempre va en consonancia con lo que la gente cree. Yo siempre he sido de opinión que, si bien es cierto, en estos diálogos tripartitos hay una representación empresarial que obviamente cumple su rol necesario, tal vez se necesita mayor participación de otra realidad empresarial que muchas veces no se ve. ¿De las más pequeñas? Que son las más pequeñas, exactamente. Esas MIPYMES que de repente le anuncian el incremento de un salario mínimo y no necesariamente tienen las condiciones económicas para hacer frente. ¿Por qué? Porque el aumento de un salario mínimo conlleva otras cosas que no siempre se ven sobre la mesa. Eso conlleva un sinnúmero de gastos colaterales que se tienen que asumir de manera tan inmediata como el salario mínimo mismo, como es el aumento en el pago de la TCS, colateralmente va a subir el pasivo laboral, las prestaciones laborales. Correcto. Inmediatamente también van a subir los derechos adquiridos, como es el salario de Navidad, la participación en las utilidades de la empresa, vacaciones y demás, sin contar la operatividad misma de la empresa, como es pago de energía eléctrica y demás, porque recordemos que inmediatamente surge este efecto de aumento, no solamente es la empresa misma en su engranaje, es que sus suplidores también, ¿verdad? Correcto. Se ven en la necesidad tal vez de aumentar ciertos servicios para hacer, es una cadena que muchas veces esta realidad de ese salario mínimo no cumple el propósito para el que se establece. Este logro del aumento en el 20%, ¿cómo se relaciona con la indexación que se produce en la exención en el impuesto sobre la renta? Claro que sí. Excelente pregunta. Yo creo que es uno de los aspectos muy importantes que se tiene que tomar en cuenta de manera inmediata y que ya el gobierno no puede hacerse de la vista gorda. Este es un tema que amerita atención especial. Sabemos que desde el 2017, este ajuste por inflación, que debe de establecerse precisamente para el impuesto sobre la renta, se ha estado
reteniendo año tras año. Y para este año no fue la excepción, porque en la ley de presupuesto del Estado, en su artículo 45, estableció nuevamente que este ajuste por inflación se retiene, que es por mandato del Código Tributario, de su artículo 296. Y es aquí donde quiero llegar, donde estamos encontrándonos con una contradicción inconciliable. ¿Qué es el salario mínimo? El salario mínimo no es más que esa aspiración, ¿verdad?, de un ingreso para paliar el costo de la vida que va aumentando. No necesariamente un salario digno, ni necesariamente un mínimo vital, que son diferentes. Es una aspiración a llegar a ese punto. Y todo lo contrario, el impuesto sobre la renta se entiende que es una remuneración, ¿verdad?, ajustable para que ese ciudadano, ese trabajador, apoye fiscalmente al Estado para hacer frente a las necesidades públicas. Pero actualmente con este aumento vemos que está llegando a un punto contradictorio. ¿Por qué contradictorio? Bueno, porque ya llegamos a un salario mínimo de aproximadamente 30,000 pesos, es decir, unos 20,000. 29,000, sí. Exacto, sí. 29,000. Redondeando, digamos, a 30,000. exactamente. Eso para los de las grandes empresas. Lo de las grandes empresas, Claro. pero que no deja de ser el salario mínimo, frente a un monto de 34,685, que es el promedio mensual de la escala que está exenta. Exenta del pago. Y ahí es donde como sociedad tenemos que preguntarnos, ¿se equipara un salario mínimo de 30,000 que se supone que busca como propósito esa aspiración a un mínimo vital para hacer frente a la cosa más básica que puede tener un ser humano, como pagar su pasaje para llegar a su trabajo, comida, etcétera, con un impuesto, con un salario que tiene que estar sujeto a impuestos sobre la renta? No es contradictorio en sí mismo que el umbral que haya entre estos dos sea apenas de casi unos 5,000 pesos, menos de unos 5,000 pesos. Hay una contradicción lógica. Por un lado, tengo a un gobierno, ¿verdad?, que me promueve la necesidad de un aumento del salario mínimo, pero por otro lado tengo a ese mismo gobierno estableciéndome por ley la pausa de otra ley para hacer que mi salario valga más, por lo que se está volviendo un salario mínimo ficticio, porque su propósito, si no hacemos este ajuste, nunca se va a cumplir. Claro. Esto tiene que llamar la atención, porque incluso si hacemos este ajuste por inflación, actualmente, porque recordemos que está retenido desde el 2017, estaremos hablando de unos 50,000 pesos ajustados. Es decir, que el trabajador que hoy tiene que costear, por ejemplo, con un salario de 34,685, un costo de la vida, no es el mismo trabajador que en el 2017 con ese mismo ingreso lo hacía, porque el costo de la vida claramente no es el mismo. Sin duda, el gobierno diría, bueno, pero todavía sigue estando exento. Ese sería el argumento probablemente. Usted Exactamente. Lo sabe, sin embargo, ahí tenemos a la inflación, que el mismo gobierno es quien promueve los datos y sabemos cómo va su aumento. Es correcto. Muchas gracias, Jorge Taveras, experto en Derecho Laboral, por ayudarnos a ver estas aristas que tienen que ver con lo que obviamente se recibe como un logro, tal vez no el deseado, pero logro al fin para el salario mínimo de las empresas no sectorizadas.